Estamos realmente unidos a un clamor incesante, ya que el Señor nos está mostrando, no solamente a nosotros como ministerio, como iglesia local, sino que lo que el Señor está permitiendo que hayamos emprendido en este esfuerzo de clamor y oración es lo que Dios ha puesto el sentir a través de palabra profética, a través de sueños, a través de revelación. Dios está hablando a muchas personas, inclusive lo que hemos compartido el domingo pasado. Dios lo está mostrando a muchos ministerios de diferentes lugares, no solamente Estados Unidos, sino también a muchas personas en otros lugares de otras naciones y otros países. Así que esto no es coincidencia. Cuando Dios hace sentir algo, o es el propósito en la perfecta voluntad de Dios, Dios comunica a sus siervos y siervas lo que se debe de hacer, cómo se debe hacer y en el momento exacto que debemos de hacer las cosas. Por lo tanto, queremos recordar que el día, y esto es lo que vamos a estar hablando ahora, pero el día 26 de septiembre el profeta Jonathan Cahn, ustedes saben quién es Jonathan Cahn, él ha organizado un día especial. 26 de septiembre cae sábado. Ese día sábado cae también en una fecha muy memorial de Israel, pero es importante. El día 26 se está convocando a toda la iglesia cristiana en todos los Estados Unidos de América a estar orando de forma muy especial. Inclusive algunos pueden ver la transmisión por transmisión que él va a transmitir, esa reunión de oración de clamor. Él lo va a hacer allí en Washington, y desde ahí se va a transmitir para todo Estados Unidos de América. Y el día 26 también nosotros vamos a estar unidos en ese periodo de oración. Hay dos ministerios que están impulsando agresiva, importantemente la oración en el mes de septiembre. Uno es el ministerio de Jonathan Cahn, con todas las iglesias y pastores de todas las denominaciones y de todas las etnias y razas aquí en Estados Unidos. Y también lo está haciendo el evangelista Franklin Graham. Él también está impulsando oraciones con toda la iglesia. Lo único que en esta hora nos queda como iglesia en la presencia de Dios es que podamos aumentar el nivel de oración y de clamor de una forma muy especial. Así que esto no es realmente diríamos una elección si queremos o no, sino que es un principio divino, y de ese principio divino es lo que vamos a estar hablando. Recuerde que la vida cristiana se mueve por principios y por promesas. Principio es todo aquello que Dios dice que nosotros debemos de hacer. Promesa es todo aquello que Dios está, aleluya, comprometidos o estableciendo que su palabra se va a cumplir cuando obedecemos los principios divinos de Dios. Por lo tanto, una de las cosas que se está enfatizando, y eso es parte de lo que tocó, y quiero seguir la misma línea y temática de lo que comenzó Esteban a hablar el día viernes, pero uno de los puntos muy esenciales que lo vamos a ver a través de las escrituras es el hecho que cuando hay oración, cuando hay clamor, cuando hay intercesión, cuando pedimos que Dios en su gracia intervenga favorablemente sobre situaciones o condiciones que están afectando el lugar donde vivimos, la nación, el país, o con este caso también las diferentes naciones alrededor del mundo, hay un principio muy evidentemente notorio que la Biblia establece de una forma muy amplia y muy clara, y es acerca del arrepentimiento. Por eso que quiero hablar acerca en esta hora el arrepentimiento, un principio establecido no por ningún humano, sino por Dios mismo. ¿Cuánto lo creen esto? El arrepentimiento es un principio establecido por Dios y no por los hombres. Por lo tanto, vamos a observar que voy a leer una serie de textos bíblicos. No voy a leer todos los textos que están en la Biblia. Tenemos en la Biblia más de 70 textos bíblicos que nos habla de la palabra arrepentimiento. No solamente el Antiguo Testamento, una palabra, Dios dando esa palabra fuerte, profética, a profetas como el caso de
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, también Oseas, sino que también lo vemos que la palabra arrepentimiento fue como Jesús inició su ministerio en la tierra de una forma muy clara y muy evidente. Por lo tanto, no solamente lo enseñó Jesús, y lo vamos a ver, sino que también lo enseñaron los apóstoles, lo enseñó la iglesia primitiva, y también fue de una forma muy importante establecida en el último libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Apocalipsis, cuando Dios da el mensaje a las 7 iglesias que están en Asia, y de eso hace poco tiempo predicó Orlando Castro. Ahora miremos, vamos a leer algunos textos bíblicos. El primer texto muy importante, o diríamos clave, que justamente hemos estado enfatizando de una forma muy especial, es el texto de 2 de Crónicas capítulo 7 verso número 14, que dice: si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. O sea, evidentemente que la palabra que estamos leyendo es una palabra dirigida y guiada a Israel para ese entonces, pero también es una palabra dirigida y guiada por el Espíritu Santo para nosotros, porque también nosotros somos pueblo de Dios amado. Entonces quiere decir que el mismo principio que establece Dios en relación a Él y a su pueblo es el mismo principio que Dios establece concerniente a nosotros y su misma presencia. Entonces el texto dice: si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. En otras expresiones, en otras versiones de la Biblia dice: se arrepintieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mantengamos esto en nuestra mente, mantengamos este texto fresco en nuestra mente. Luego de allí vamos a ver lo que nos dice el libro de Joel. Joel capítulo 2 verso 12 al 17 nos dice de la manera siguiente: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Y continúa diciendo: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión y juntad a los ancianos, congregad a los niños, y a los que maman salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? Mantengamos estos textos 12 al 17 de Joel en nuestra mente, porque vamos a hablar acerca de esto y también de lo que dice por consiguiente 2 de Crónicas. El mismo salmista David en el Salmo 51 verso 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios.
Podemos seguir leyendo muchos textos más que nos habla de la palabra arrepentimiento en el Antiguo Testamento. Pero ahora pasemos a lo que el mismo Señor enseñó y cómo Jesús inicia su ministerio en la tierra y establece, según la demarcación de este texto bíblico y esta palabra proclamada por el mismo Señor Jesucristo, establece entonces que el arrepentimiento, como he dicho, no es una invitación, es un mandato, es un principio a obedecerlo y a ponerlo en práctica. Por lo tanto, el Señor comienza su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto no nos da opción para hacer una elección. No nos dice, como el caso de aquella invitación tan extraordinaria que Jesús hizo en su ministerio en la tierra, cuando dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Eso es una invitación. El que quiera venir a Él, que esté cargado y trabajado, yo os haré descansar. El que quiera. O sea, Dios no obliga. Jesucristo, el Señor, en su ministerio no obligó. Él simplemente extiende la invitación: venid a mí. Está muy claro, la palabra venid es un acto de invitación, es una cordial invitación que Jesús da para aquellos que se sienten cargados, oprimidos de una o de otra manera por el peso del pecado, la condición de la vida reinante, para que vengan a Jesucristo, y Él promete quitar sus cargas y hacerlos descansar. Evidentemente no hay la menor duda que eso es una gran invitación. Pero cuando Él inicia el ministerio que Él comienza de las buenas nuevas de salvación del Evangelio, Él nos dijo: venid a mí para que a ver si pueden arrepentirse. No, Él dijo directamente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Te das cuenta? Es una orden, es un principio divino. ¿Está claro esto? Ahora miremos este texto bíblico de Lucas capítulo 24, verso 47. Y dice: y que se proclamase en su nombre. Esa es la orden a la iglesia, esa es la orden a su discípulo, y por consiguiente nosotros, la iglesia, a través de las etapas y a través de los siglos. Y dice: que se proclamase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados, el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Es decir, está muy claro esa palabra. Jesús establece eso. Ya Jesús, a punto de ser llevado por el Padre y ascender a los cielos, de donde había venido, Él dijo de una forma muy clara y evidente que la orden, el mandato, la comisión de la iglesia es proclamar en el nombre de Jesús arrepentimiento para perdón de los pecados. El verso número 3, capítulo 3, verso 19 del libro de Hechos de los Apóstoles, cuando se derramó el día de Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo, la gente comenzó a preguntar: ¿qué debemos de hacer para tener lo que ustedes tienen, o para recibir lo que ustedes tienen, o para experimentar lo que ustedes tienen? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ya había sido bautizado con el Espíritu Santo, él se puso en pie y él dijo lo que jamás había dicho años o tiempo anteriores, ni aun cuando estaba con el mismo Señor Jesucristo. Es decir, él proclamó lo que Jesús había ordenado en el Lucas capítulo 24, el verso que hemos leído. Entonces Pedro, respondiendo a la inquietud de las multitudes, pues que había mucha gente, pues el hecho que más de 3,000 se convirtieron significa que había muchas personas escuchando la palabra y la exposición del mensaje de Pedro. Y dice: así que arrepentíos. Aquí Pedro nos está diciendo: bueno, el que quiera, el que desee, el que anhele. No. Dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Podríamos decir tiempos de avivamiento. Podríamos decir tiempo de cosecha de alma. Podríamos decir tiempo de misericordia. Podríamos decir tiempo de gracia y de perdón. Entonces, lógicamente que el apóstol Pedro,
aun cuando había testificado esto después del día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés, al oír este mensaje, sabemos que la Biblia dice textualmente que más de 3,000 personas aceptaron y reconocieron a Jesucristo. Pero él vuelve a afirmar en su epístola, en su segunda epístola que escribe de una forma inspirada por Dios, en 2 de Pedro capítulo 3 verso 9, y dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Qué es el Señor? Paciente para con nosotros. Y dice: para que, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pedro conecta de una manera directa la segunda manifestación o la venida del Señor o la esperanza de la iglesia? La conecta con el arrepentimiento. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Sí, hay muchas personas que dicen: no, ya no creemos eso, que el Señor viene, siempre se ha dicho, siempre se predicó. No, cambiemos nuestro estilo de mensaje y de predicación, porque ya estas cosas no van a ocurrir. Entonces dice Pedro: algunos han tenido la venida del Señor por tardanza, pero sabemos que aquellos que tienen por tardanza, Dios dice que Dios ha sido paciente para que nosotros no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? ¿Procedan a qué? Al arrepentimiento. Y yo estoy leyendo estos textos bíblicos porque algunas veces cuando hablamos algún tema específico, pensamos que simplemente hay aisladamente un texto o dos que nos habla de esto. Pero podemos ver los diferentes enfoques que tanto Crónica nos da, como Joel nos da, como el Señor Jesucristo da, como Pedro da, aún mismo de una forma muy clara y muy evidente. Pero también nos dice que en el mensaje a las 7 iglesias, Jesús mismo, la palabra de la revelación dada al apóstol Juan, en Apocalipsis 2:5, mire esto, voy a leer estos textos. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. En el verso 16 continúa diciendo: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Capítulo 3 verso 3 de Apocalipsis también: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guardado, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y finalmente, verso 19 del capítulo 3: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Tú te das cuenta en una manera tan intensa como la palabra de Dios, en diferentes perspectivas y enfoques divinos, Dios nos comunica que el arrepentimiento es un principio divino. En ningún texto hemos encontrado que Dios invita a aquellos que toman la opción por elegir el arrepentimiento. Por eso que un gran número de cristianos creen que el arrepentimiento, en muchos casos, es un mensaje ofensivo para ser predicado, lo mismo que para muchos es un mensaje ofensivo el pecado. Menciona la palabra pecado, cruz o condenación. Pero miremos esto de una manera muy clara. De hecho, en muchos lugares se ha restado la importancia y el valor que tiene el acto de arrepentimiento en nuestra vida devocional con Dios y su presencia gloriosa. Lo podemos ver resaltado a través de Crónica y a través de Joel. Y en el capítulo específicamente que hemos leído, el primer texto de de Crónicas 7:14, segunda de Crónica, en este capítulo lo que pide Salomón a Dios
es que tuviera compasión cuando el pueblo llegara a pecar o tomara una actitud incorrecta que a Dios no le agradaba. Y Dios le indicó de una forma explícita, clara, en esos textos que hemos leído, a Salomón 4 pasos que debían de darse o deberían de tomarse en el momento de una actitud de arrepentimiento para obtener el perdón divino de una forma definitiva y clara. Y esos 4 pasos indicados por el verso que hemos leído, primero es una actitud de humillarse y admitir que hay pecado por la cual se necesita el perdón divino de Dios. ¿Estamos claros en eso? Primero es humillarse. Ninguna persona que tiene una actitud de arrepentimiento puede venir a Dios con vanagloria y orgullo, porque entonces no hay arrepentimiento. El arrepentimiento nos coloca en una característica de humillación delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando nos arrepentimos, significa que hay un acto de humillación. Nos arrepentimos porque reconocemos que solo Dios puede perdonar el pecado, nadie más. Que no hay hombre en la tierra, ni líder en la tierra que pueda perdonar el pecado de ningún ser humano, sino solamente Dios, y por medio de Cristo y su sangre derramada. Eso lo tenemos claro. Entonces, lo primero que debemos de entender es humillarse ante Dios, es admitir que hemos pecado. Segundo, orar a Dios intensamente para que Él pueda producir y manifestar un verdadero perdón que viene directamente de parte de Él hacia nuestra vida. Orar a Dios pidiéndole perdón. ¿Y sabe algo? Esto es lo que tenemos que hacer en estos días de clamor y oración. Esta nación ha pecado contra Dios. Los habitantes de esta nación en todo el lugar, sur a norte, este a oeste, ha pecado contra Dios. Muchas naciones, en su mayoría, han pecado contra Dios. Pero nuestra responsabilidad determinante de orar y de clamar ahora es en el lugar donde estamos viviendo. Tener la actitud correcta de no justificarnos ante Dios como que somos perfectos, sino la actitud correcta que debemos de tener ante Dios es humillarnos bajo su poderosa mano para que Él tenga misericordia y perdone el pecado de esta nación. Recuerde que cuando hablamos de esto, intercesión, oración y clamor, algunas veces colocamos ejemplos muy notorios. El caso del profeta Daniel. Daniel era un hombre justo que aún en medio de Babilonia se mantuvo en un estado de estabilidad, pureza, obediencia y fidelidad a Dios, sin jamás fallarle a Dios aún en medio de Babilonia. Pero en el momento cuando él tuvo que orar, capítulo 8, capítulo 9 de Daniel, él tomó el lugar del pueblo de la nación de Israel y él se incluyó dentro de eso y dijo: oh Dios, perdona nuestro pecado, porque contra ti, solamente contra ti hemos pecado, hemos fallado, hemos vivido una actitud incorrecta. Es decir, mire la oración que hace y expone Daniel, y podrá entender que el libro de Daniel es uno de los libros donde habla de una forma viva, de una forma real, de una forma práctica, lo que es el verdadero arrepentimiento practicado en este caso por un hombre que era el profeta en medio del territorio babilónico. Él se arrepintió no porque él estuviera mal, pero tomó el lugar de la nación de Israel. Yo creo que esta hora, cuando estamos en los momentos de oración, cuando estamos en los momentos de ayuno, cuando estamos en el momento de clamor, de intercesión, necesitamos incluirnos y decir: Señor, perdona el pecado de esta nación en la que estamos viviendo. Perdona nuestros pecados, perdona la maldad, perdona todo aquello que ha irritado delante de tu presencia, en donde pesa más la iniquidad y el pecado que la justicia, la santidad, la obediencia, aleluya, y la rectitud.
O sea que esto no es algo que deberíamos nosotros de orar diciendo: Señor, mira aquel miserable pecador, ten misericordia de él. No, no, no. Es todo en conjunto, tomar el lugar, lo que la Biblia enseña. Y por eso que el escritor ahí en Crónicas dice que el segundo paso es orar a Dios pidiendo perdón por el pecado. Lo tercero que hacemos y debemos de hacer es buscar a Dios continuamente. ¿Cuántos dicen amén? Buscar a Dios continuamente. Cuarto principio: abandonar el comportamiento pecaminoso. O sea, no solo vamos a decir: Señor, de misericordia, perdona nuestro pecado, y nos incluimos y oramos y nos colocamos en lugar de aquellos que han ofendido, de aquellos que han blasfemado, de aquellos que han irritado, de aquellos que viven en condiciones deplorables, tristes, cautivantes por la condición misma del pecado. Tomamos y nos incluimos, y como iglesia oramos e intercedemos ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entendemos que el verdadero arrepentimiento va más allá de unas palabras. Porque el verdadero arrepentimiento es un cambio de conducta, es un cambio de actitud, es un cambio de forma de vivir, es un cambio de forma de ser, es un cambio de vivir, aleluya, correctamente la vida acorde con los lineamientos divinos de la perfecta y buena y agradable voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso es que realmente el arrepentimiento lleva como consecuencia cambios de vida. Cuando la gente se arrepiente porque ha pecado, desobedecido a Dios, y comienza a cambiar para no volver a reincidir de una manera continua en la vida de pecaminosidad que ha vivido por años y por tanto tiempo, entonces se aparta y comienza a cambiar. Este es un digno fruto de arrepentimiento que da unas características extraordinarias, diciendo que ese hombre o esa mujer, ese individuo joven, o sea quien sea, aleluya, y tenga la edad que tenga, se ha arrepentido correctamente. O sea, ya sea que se peque como individuo, ya sea que se peque como grupo, o ya sea que se peque como nación, seguir estos pasos que estoy mencionando conducen al verdadero, genuino y auténtico perdón de Dios hacia mi vida, hacia la comunidad donde yo vivo y hacia la nación donde estamos viviendo. Todo lo que está pasando hoy en estos días en el mundo, pero ahora vamos a mirar lo que está pasando aquí en esta nación, es consecuencia directa del pecado. No podemos adornarlo. No, tenemos que ver esto como una parte espiritual. Tenemos que ser como hijos de Dios, iglesia del Señor, no ver esto de una forma humana, natural, sino espiritual. Para discernir realmente que la condición de la decadencia, la condición de la deploración y la condición reinante de todas las situaciones que hemos estado viviendo en los últimos meses, es como Dios queriendo llevar a una nación o a las naciones a una actitud de arrepentimiento. Eso es lo que Dios está mostrando. Eso es lo que Dios está inspirando a través del Espíritu Santo, que pueda haber una profunda búsqueda de oración, de clamor, de intercesión. Hermanos amados y hermanas en la fe, yo quiero decirle que no podemos subsistir en los tiempos difíciles que vivimos a menos que tomemos una actitud responsable de oración y de clamor. Ya no se puede vivir con 5 minutos de oración, ni siquiera con 15 minutos de oración. Es momento de entender que necesitamos buscar a Dios como nunca lo hemos buscado, y tomemos en serio nuestra responsabilidad cristiana, espiritual, ante la presencia del Dios que nos ama y nos sigue amando. O sea, así mismo como acabas de escucharlo, el arrepentimiento siempre conduce al perdón, y Dios, como respuesta de promesa gloriosa, dice que Él responderá a nuestras oraciones. ¿Cómo nos arrepentimos? Eso lo vamos a ver dentro de un momento. Pero para arrepentimiento
tiene que haber en nosotros tristeza según Dios. De eso yo no sé si algunos más se acuerdan. Hace tiempo que predicamos la tristeza según Dios. La tristeza según Dios es sentir dolor cuando fallamos a Dios y cuando no hacemos correctamente lo que Él dice que debemos de hacer. O sea, oraciones sinceras son las que establece, aleluya, Dios para contestar cuando hay arrepentimiento. Oración sin arrepentimiento no es efectivo ante los ojos del Creador. Diga conmigo, necesito orar, pero necesito primero arrepentirme por mí mismo y arrepentirme por la nación donde estoy viviendo. ¿Lo estamos entendiendo? Ahora, sin embargo, Joel, el profeta Joel, también habla acerca de, utiliza casi las mismas palabras que utiliza realmente en 2 de Crónicas 7:14. Y en este caso, Joel capítulo 2, Dios le dijo al pueblo a través del profeta Joel que se volvían a Él mientras hubiera tiempo para hacerlo. Escuche bien, aquí hay un indicativo que no enfatiza en Crónica, pero lo enfatiza el profeta Joel. Dios le dice al profeta, y nos dice el Espíritu Santo a nosotros, que debemos urgentemente de tomar estas actitudes, arrepentimiento y oración, mientras podamos tener el tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque evidentemente, aunque algunos quizás no entiendan el acontecer de la realidad profética en estos tiempos actuales, nosotros debemos de entender que pronto, en un pronto divino, en un pronto de Dios, no en un pronto humano, en un pronto natural, sino en un pronto de Dios, de parte divina, de parte reveladora del poder del Espíritu Santo, realmente cada vez se está acercando más y más y más y más la destrucción que azotaría a toda la faz de la tierra. De igual manera, en estos tiempos podemos decir el tiempo se ha agotado, como los tiempos se estaban agotando en los días del profeta Joel. Pero creo que hoy en este tiempo la situación es mucho más candente, es mucho más, aleluya, realmente preocupante, es mucho más desafiante que el momento en que el profeta Joel estaba diciendo eso para con la nación de Israel, por cuanto Israel había fallado a Dios y no había hecho lo que Dios le había ordenado. Entonces el profeta Joel le dice: vuélvanse a Dios, conviértanse a Él, comiencen a buscarle mientras haya un tiempo para hacerlo. Yo creo, sin lugar a duda, que nosotros como iglesia, redimidos y comprados a precio de sangre y del valor maravilloso en que fue adquirida la salvación de nuestras almas por medio de Jesucristo, yo creo que es una extraordinaria capacidad de entender que estamos en un tiempo realmente preciso y que debemos de aprovechar el tiempo, porque dice la Biblia que los días son malos. Así lo dice las Escrituras. Entonces deberíamos nosotros de entender lo que nos comunica el profeta Joel, porque también tiene un indicativo para nosotros en estos días actuales. Debido a que no sabemos cuándo llegará el fin de los tiempos, o se cerrará el tiempo, o se cerrará definitivamente la puerta de la gracia, porque no sabemos el momento cuando todo será cerrado y cuando todo se encamine a una condición más deplorable y a un clima más preocupante para toda la humanidad. Necesitamos entonces vivir orando y en una actitud de arrepentimiento. Porque dentro del acontecer profético, iglesia, es menester de confiar plenamente en Dios y obedecerle mientras somos apercibidos y preparados. Hoy en día la gente se prepara en muchas alternativas, con muchas formas, de muchas maneras. Yo creo sinceramente que hoy la prioridad número uno de cada uno de nosotros es nuestra vida con Dios. ¿Cuál es mi relación? ¿Cuál es mi comunión? ¿Cuál es mi intimidad con Él? Yo quiero decirles en esta hora: no permitan que nada les impida acercarse a Él más que nunca. Porque la pertenencia que Dios da a través del profeta Joel es la siguiente. La advertencia que Dios da a través del profeta Joel es una advertencia que prácticamente el Espíritu Santo le dice a la iglesia en estos días. ¿Y cuál fue la advertencia?
a un pueblo que pertenecía a Dios, pero que desdichadamente se había alejado de Él y de su presencia divina. ¿Qué era lo que Dios le quería comunicar? A través del profeta. Y el profeta comenzó a decir: no desgarren, no rompan sus ropas para mostrar gran dolor, porque era costumbre que tenía Israel cuando había fallado, pues comenzaban a romper sus ropas, a vestirse en saco de silicio o de ceniza. Hay muchos pasajes mencionados en la Biblia acerca de esas actitudes y características de Israel. Pero ahora Dios le dice a Israel: no quiero que hagan lo que están acostumbrados a hacer de una forma lleno de rutina y de monotonía y de costumbrismo. No. No quiero que se rasguen, que se rompan las vestiduras. Más bien quiero que muestren gran dolor, porque han pecado ante Dios. Que demuestren realmente, no una demostración exterior, porque cualquiera puede tener una demostración exterior, ¿sí o no? Cualquiera puede demostrar que quizás está arrepentido, que quizás está dolido, o quizás, es decir, actitudes, expresiones, consecuencias exteriorizadas que podemos engañar a toda la gente en nuestro alrededor. Pero lo que Dios está hablando aquí no está hablando de una actitud exterior, no de romperse y desgarrarse las vestiduras para que digan los demás: oh, qué tremendo espiritual que es aquella persona, mira qué dolor siente por esto, esta situación. El Señor va más allá de eso. Dios no quería una muestra exterior de algún tipo de obra o penitencia, si no hubiera algo más sincero, que se llama el arrepentimiento desde nuestro interior. ¿Te das cuenta? ¿Cómo trabaja el Espíritu de Dios? ¿Trabaja en nuestro exterior o primero trabaja en nuestro interior? ¿Dónde se limpia primero el vaso? ¿Desde afuera o desde adentro? Jesús dijo este gran misterio: el vaso se limpia primero adentro, para que lo que se deposite en ese vaso no sea contaminante a la persona que lo beba. Y ahora el Señor está diciendo por medio del profeta Joel prácticamente lo mismo. Está diciendo de una forma muy clara, muy entendible, lo que el Señor está comunicando gloriosamente. Y es que el Señor desea manifestar su gloria en nuestra vida, pero trabajar en nuestro interior. Diga conmigo: Señor, trabaja en mi interior. Por eso es necesario entender esto. Es importante, inclusive cuando me refiero a esto, importante lo que el Señor dijo al profeta Samuel cuando dice: no juzgues. Dios le dice a Samuel cuando va a elegir el futuro rey de Israel. Y entonces él miraba: bueno, este será muy apropiado para ser rey, porque es el más alto, el más esbelto, el que tiene más apariencia de rey. Entonces Dios le dice al profeta Samuel: no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera que tú o yo la vemos. Podemos aparentar muchas cosas exteriorizadamente, en nuestro exterior, en nuestra relación con los demás. Podemos inclusive imitar ciertas actitudes, pero el Señor dice que Él no ve las cosas de la manera que tú y yo la vemos. La mayoría de la gente, iglesia, juzga por las apariencias, pero el Señor mira lo profundo del corazón. El Señor mira lo profundo del corazón. Por eso dice que un corazón, David dijo, contrito y humillado no despreciarás tú. Por esa razón, además de ser lo que es verdaderamente correcto, siempre debes de asegurarte de tener la actitud correcta hacia Dios, no hacia los hombres, hacia Dios. Lo que haces, ¿lo estás haciendo según Dios o según tu emoción y tu sentimiento?
Lo que estás haciendo es para traer gloria a Dios o gloria a ti. Lo que estás llevando a cabo en tu relación espiritual y en la comunicación con otras personas que te rodean, lo estás haciendo en manera de que la gente diga: oh, cuán grande es fulano o fulana, o es cuán grande es el Dios que sirve esta persona. Las actitudes es lo que determina la actitud de lo profundo de nuestros corazones. Mire claramente lo que comunica el apóstol Pedro en este mensaje que hemos leído en Hechos 3:19. Y si nosotros hacemos un poco de recordar cómo comienza antes del ministerio de Jesús, Jesús pudo hablar y dijo que Juan el Bautista preparó el camino para Jesús al predicar que la gente, ¿qué debía de hacer? ¿Qué debía hacer la gente? La gente debía de ¿qué? De arrepentirse de todos sus pecados, no de algunos pecados, de todos sus pecados. ¿Qué debía hacer? Arrepentirse. El mensaje de Juan fue esto: arrepentíos. Cualquiera que oyera, escuchara a Juan en estos días actuales, no sería un predicador muy oído. ¿Están entendiendo? Porque predicar en medio del desierto y decir arrepentíos para perdón de vuestros pecados, o arrepentíos esto, y decir la condición que vivía la gente, no es muy fácil. El mensaje de salvación entonces de los apóstoles también incluyen el llamado al arrepentimiento, es decir, admitir que uno ha pecado, se ha apartado de Dios y tiene que volver a Dios para que Dios tenga misericordia y manifieste su divino perdón. Porque necesitamos hablar de esto en este día domingo, porque necesitamos saber cómo vamos a orar. Necesitamos saber cómo nos acercamos a Dios. No nos podemos acercar a Dios como aquel fariseo que dice: oh, mírame, yo soy el que doy más que nadie. Mírame, yo soy el más grande que ese publicano que no sabe ni lo que tiene. Despreciar, rechazar a una persona por el hecho de dar una apariencia de su actitud, el Señor marcó la diferencia. Sin embargo, aquel publicano pecador golpeaba su pecho con fuerza, diciendo: ten misericordia de mí, ten misericordia de mí, ten misericordia, que soy un pecador. Y el Señor marcó la diferencia. No nos vamos a acercar a Dios justificándonos, vamos a acercarnos a Dios arrepintiéndonos. No vamos a acercarnos a Dios como diciendo somos los mejores. Vamos a acercarnos a Dios en una actitud de humillación, como diciendo: Señor, te necesitamos. Porque son muchas las personas que quieren los beneficios de identificarse con Cristo, pero no quieren arrepentirse ante Cristo. La clave para recibir el perdón es confiar su pecado, entregarlo en la limpieza de la sangre de Cristo y alejarse para siempre de lo que se llama pecado o pecados. O sea, cuando hay arrepentimiento, iglesia, Dios no solo promete limpiar al ser humano de toda condición pecaminosa, sino también darle una verdadera restauración en su propia vida espiritual, con una manifestación exteriorizada, que lo que Dios hizo lo interior lo refleja en lo exterior, porque nadie tendrá la duda que es un hombre o una mujer que pertenece a Dios por su forma de hablar, su manera de pensar, su forma de conducirse, su forma de ver, su forma de oír, su forma de actuar, su forma de interrelacionarse con los demás, y que su vocabulario de continuo es la grandeza de Dios y su gloria misma. ¿Te das cuenta? Hay efectos que produce la administración de Dios cuando hay un arrepentimiento sincero. Lo primero que se viene a tierra y se pulveriza es el orgullo y la vanagloria de los humanos. Porque hay mucho orgullo, mucha vanagloria en la vida del ser humano.
Pretendiendo ser mejor que otros, desestimamos a otros. Pretendiendo ser mejor que otros, no tenemos la mejor actitud para poder ayudar a otros y hablarle del Señor. Yo te pregunto, en tus días de vida que has conocido al Señor, ¿a cuánta gente le has evangelizado? ¿A cuántas personas les has hablado de Cristo? ¿A cuántas personas has podido traer a la iglesia y decirle: Señor, este es un fruto que me has dado? Esto es preocupante, porque hoy en día todos, empezando por uno y siguiendo por el último, todos tenemos la responsabilidad de ser testigos de Jesucristo. Y estas cosas, definitivamente, iglesia, lo que estamos hablando es bíblico. No me estoy inventando nada, es algo que está en la palabra. Pero realmente la gente, escuche, la gente no escuchará un mensaje de arrepentimiento como que el Pedro predicó en el Pentecostés, a menos que se predique, se enseñe y a menos que se ore para demostrar que lo predicamos y lo practicamos. Dice la Biblia que la predicación de Pedro, solo la palabra convertíos y arrepentíos, o como quiera usted ponerlo, arrepentíos o convertíos, porque la acción del arrepentimiento es una acción que comienza la persona a tener una verdadera conversión desde lo interior de su espíritu, de su alma. Entonces la predicación llevó a miles de personas, en este caso a la libertad de Cristo Jesús. Y yo quiero, iglesia, que oremos. En nuestras oraciones, en nuestro clamor, le estoy diciendo, cambiemos nuestra forma de orar. Cambiemos nuestra forma de clamar, de pedir a Dios. No pidamos como aquellos que oran diciendo: Señor, bendice este alimento, y siguen caminando. No, con un anhelo profundo de que Dios primero se manifieste en una manera tangible en mi vida y tenga un amor y una pasión profunda por Dios. Porque la predicación de Pedro, solo arrepentimiento y conversión, llegó a multitudes a los pies del Señor y miles fueron liberados. Hechos capítulo 2 nos muestra este poderoso mensaje que Pedro predicó en el momento que fue lleno del Espíritu. Y dice la Biblia que al oír esto, diga conmigo, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Y como este mismo verso que hemos leído hace un momento demuestra, debe haber un conocimiento previo de que el hombre y la mujer es pecador o pecadora antes de tener un verdadero arrepentimiento. La gente no se puede arrepentir de nada a menos que sea consciente que es un pecador. ¿Está entendiendo eso? Tú no le puedes decir a una persona: arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? Si primero no es consciente de que es un pecador, de que es consciente que ha fallado a Dios desde una perspectiva no humana, de una perspectiva divina. Que la palabra y el testimonio que salga por nuestros labios, en ellos traiga una plenitud, una convicción tan profunda, obrada por el Espíritu Santo, que hable a través de nuestra boca para producir una actitud de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque justamente esto es lo que nos demuestra estos textos que hemos estado compartiendo. Debe haber un conocimiento previo. La gente tiene que reconocer que es un pecador, que es una pecadora, que ha fallado ante Dios. Hermano, no deje de hablar. Está en la Biblia. El Señor lo anunció, los apóstoles lo anunciaron. Aleluya. Debemos de seguir predicando este concepto, aleluya, que encierra la riqueza reveladora del Evangelio. Jesús dijo: yo he venido a salvar lo que se había perdido. En otro caso él dice: yo vine a sanar a los enfermos, porque los sanos no tienen necesidad de un médico. Para eso vino Jesús. Para eso vino nuestro Señor, a quien honramos, adoramos, servimos, amamos con temor y temblor.
Pero estos versos nos está diciendo que la gente necesita reconocer su pecado. Estados Unidos necesita reconocer su pecado. Y es interesante observar lo que compartía Esteban. Me estaba diciendo que estaba escuchando y leyendo que el primer estado de esta nación en legalizar el aborto fue Nueva York en el año 1970. Nueva York fue el primer estado en esta nación en legalizar el aborto. ¿Te das cuenta? ¿Cuándo fue legalizado? En septiembre. En el año 1970, en el mes de septiembre. Hubo una advertencia de parte de Dios, una segunda advertencia de parte de Dios. Pero hermano, hay algo que Dios abomina ante sus ojos, y es la ley del aborto. Lo he predicado el otro día y yo digo, la nación entera ha pecado contra Dios. Y no hace falta entrar en detalles, que ya lo he hablado la vez pasada, pero el pecado de la muerte, el pecado de adorar a Moló, potestad de sacrificio de niños, es algo que es abominable ante los ojos de Dios. Y Dios dice, pidan arrepentimiento. Quiero que los ojos espirituales de ustedes se abran. Oro a Dios para que los oídos espirituales de todos y cada uno de ustedes y los que me están escuchando se puedan abrir. Porque muchos no están viendo lo que realmente Dios nos está mostrando y lo que Dios está revelando en este tiempo. Pareciera que es igual a otra ocasión, pero hoy se hace evidentemente notorio que debemos de llorar por arrepentimiento. Cuando se toca lo que Dios ha establecido, la vida y la familia, se toca algo que pertenece a Dios. Esto es el propósito de hablarnos Dios por su palabra. No estamos aquí para escuchar simplemente una actitud de un discurso. Estamos aquí para decir, Señor, háblanos, queremos oír tu voz, queremos saber lo que tú nos quieres decir. Queremos conducirnos correctamente, no queremos actuar como los demás. Hoy en día a la gente le preocupa la sociedad, lo único que se preocupa es por vivir un estándar de aceptación para con otras personas. El nivel de interpretación o de apreciación que la gente tenga acerca de ti. Pero lo que debemos de entender, ¿qué es lo que Dios está diciendo de mi vida espiritual? ¿Cómo estoy buscando a Dios? ¿Cómo estoy llamando a Dios? ¿Cómo estoy, aleluya, orando y clamando al Señor por un lugar que necesita que Dios perdone? Este es el propósito de la palabra de Dios. Hacernos conscientes y hacer consciente en el lugar donde vivimos que hay demasiado pecado. El corazón de aquellas personas en Jerusalén fue conmovido cuando escucharon una palabra viva de Dios. Solo así reconocieron que estaban en pecado. ¿Sabe lo único que puede cambiar? Es esta palabra.
cambiar los seres humanos es esta palabra. No son los argumentos, no son las estrategias, no son las formas humanas que podemos nosotros establecer, no son nada de lo que nosotros podemos inventar en el correr de nuestra carrera diaria. No, lo único que puede quebrantar el corazón, humillar la actitud de vanagloria y orgullo del ser humano, lo único que puede romper el orgullo y la vanagloria de la vida, de la sociedad, aleluya, en la que estamos viviendo, es que la palabra de Dios como espada de doble filo pueda penetrar en lo más profundo del alma, del espíritu, discerniendo las intenciones del corazón, y aleluya, y cambiando los pensamientos equívocos y pasajeros de la vida humana. Entonces termino con esto. Pedro respondió al clamor de aquellos que le estaban diciendo y le dio las instrucciones específicas. Arrepiéntanse, bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que quiero resaltar en esta hora y en este momento, el verdadero arrepentimiento va a producir un verdadero avivamiento, y el verdadero avivamiento va a producir una verdadera cosecha de almas. Sin esto no hay nada. Pero si comenzamos a orar, a sentir profundamente dolor por aquellos que han hecho actos abominables ante Dios y decir: Señor, nos arrepentimos, pedimos perdón. Realmente necesitamos volver a nuestro Dios y cambiar nuestra dirección equivocada por la correcta dirección que nos demarque frente a nosotros. O sea, el arrepentimiento no te da ningún mérito ante Dios. Solo el sacrificio de la sangre de Cristo puede otorgarte el perdón. Pero el arrepentimiento, repito, es un principio divino dado por Dios para que el sacrificio de la sangre de Cristo pueda otorgarte el perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Ponte de pie en este momento. Inclina tu rostro, cierra tus ojos. La única verdadera paz, la única gloriosa y manera de entrar en la paz, en el reposo, en la quietud de Cristo, aleluya, es a través de las puertas del arrepentimiento. Pablo escribió mucho acerca de esto, acerca de los frutos que produce el arrepentimiento. El arrepentimiento produce frutos. Diga, el arrepentimiento produce frutos. Porque la tristeza, que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, es decir, no podemos arrepentirnos de que estamos seguros de la salvación que hemos tenido, es lo único. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? Porque todo esto es actitud de arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos sinceramente ante Dios. Yo quiero que hagamos algo en esta hora antes de irnos de esta casa. Si estás escuchando atentamente la palabra y el mensaje que Dios nos está ministrando, yo te pido a ti, si puedes, en el nombre de Jesús, que dobles tus rodillas allí donde estás. Yo no sé si así ya están aquí Hugo y Joana, pueden
cantar un coro de adoración profundo. No sé si pueden algo acerca del tema. Yo quiero pedirte que te arrodilles ahí donde estás. Seas joven, seas adulto, seas más anciano, seas niño, seas adolescente. Te invito a que te arrodilles en la presencia de Dios de todo corazón y dile: Señor, te pido, Señor, que puedas guiarme cuando oro y cuando clamo delante de ti. Me arrepiento, Señor, por mí en primer lugar. Me arrepiento por cada persona en el lugar donde estoy viviendo. Me arrepiento por cada una de aquellas personas que no tienen luz para hacerlo, porque no son conscientes que han pecado delante de ti, porque no son conscientes que han fallado y te han dado las espaldas. Señor, perdona, perdona. Pero sobre todo te pido, Espíritu Santo, que traigas un genuino arrepentimiento en la vida de cada hombre, de cada mujer. Señor, Daniel delante de ti clamó y dijo: Dios, perdona el pecado de mi nación. Y Daniel clamó delante de ti y dijo: Dios, contra ti, solo contra ti hemos pecado. Espíritu Santo, ayúdanos a ver lo que tú ves y ayúdanos a oír lo que tú nos hablas. Abre nuestros ojos espirituales para ver más allá de la naturaleza humana y física. Señor, que podamos aprovechar esta semana y estos meses para orar delante de tu presencia. Y a menos que no identifiquemos el pecado abominable que se ha cometido delante de ti, nunca habrá una verdadera realidad del arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando reconocemos que contra ti hemos fallado, que contra ti hemos hecho lo malo. Señor, hemos entendido la grandeza del sacrificio de la cruz por medio de Jesucristo. Y por cuanto hemos entendido la grandeza del sacrificio perfecto de Jesucristo en la cruz, nos humillamos, porque al hacerlo tú puedes conocer lo más íntimo de nuestros pensamientos, lo más íntimo de nuestro corazón, lo más íntimo de nuestro ser interior. Señor, ayúdanos a ver lo que tú ves. No solo por los que estamos aquí arrodillados delante de tu presencia, no solo por lo que estamos en este momento orando y colocándonos en una actitud de reconocimiento, de humillación y de obediencia, sino que pedimos, oh Dios, que todos aquellos que están en sus casas, en sus hogares,
En donde quieran están escuchando esta palabra y este mensaje, pon en ellos una actitud correcta, alineada, una voz profética tuya, como la voz que tú estás hablando en estos tiempos. Dios, gracias porque sigues hablando, porque sigues revelando, porque sigues hablando, porque sigues mostrando lo que debemos de hacer y lo que no deberíamos de hacer, cómo debemos de actuar y cómo debemos, Señor, de conducirnos correctamente en lo que tú nos estás revelando. Señor, perdona el pecado de cada estado de esta nación. Porque en la balanza de la justicia divina ha sido pesado y es pesado cada nación alrededor del mundo. Conforme la palabra profética escrita por tu dedo, Dios, en el palacio del rey Belsasar, cuando dijiste que ha sido pesado y fue hallado falto de peso. Y es así como tú pesas las naciones, pesa, Señor, las ciudades, pesa las familias y pesa los individuos. Oh, Ramakata Rabashandalaya. Señor amado, en este momento estamos delante de tu presencia y con todo nuestro corazón, convicción, nos acercamos delante del trono de tu misma gloria. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias porque hemos entendido que nos amas. Hemos comprendido que tu amor, Señor amado, no se termina. Tu gracia no se agota. Tu misericordia no tiene fin. En el nombre poderoso de Jesús te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te glorificamos, te glorificamos, te glorificamos.